Señor a Hebreos capítulo 9, si me pueden acompañar y se pueden poner de pie. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 9:22, si se les dificulta encontrarlo, mírenlo en la pantalla, ahí ya está, y luego lo pueden encontrar ustedes. Dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por este momento, por este domingo 14 de marzo del 2021, que tú nos permites congregarnos, reunirnos, Padre, que pudimos alabarte, pudimos exaltarte. En esta mañana doy gracias por cada hermano aquí presente, doy gracias por los hermanos que nos pueden ver por los medios de internet. Muchas gracias, bendice sus vidas, Padre, a cada uno de ellos, Padre. Ellos son tan valiosos e importantes delante de ti como lo somos nosotros. Te damos gracias que tú eres un Dios tan amoroso, tan compasivo y comprensivo y tan fiel, Padre Santo, que somos indignos, Señor, de estar en tu presencia, pero por tu gracia y por tu misericordia somos aceptados en el amado, dice tu palabra. Y te damos muchas gracias, Padre. Hoy en esta mañana, ábranos al corazón, Padre. Hoy en esta mañana, que esta palabra traiga vida, traiga aliento, traiga motivación, traiga comprensión y entendimiento en nuestras vidas, Señor. Que tú seas, Padre, redarguyendo, levantando, Señor, restaurando vidas caídas, Padre, corazones desanimados, Señor. Que tú seas, Señor mío, dando la fortaleza y el consuelo que tanto necesitamos a cada día para levantarnos, para seguir adelante, Padre. Te pedimos que nos perdones, Padre, como pueblo, como iglesia, Padre Santo, cualquier injusticia, cualquier pecado, cualquier cosa, Señor, que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas contigo, Señor Santo. Y en esta hora háblanos al corazón a través de esta hermosa palabra, Padre. Te lo pido, y que seas tu Espíritu Santo enseñándonos, y que solamente yo sea la herramienta, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y le damos un aplauso, hermanos, todos juntos al Señor. Ok, pues tomen lugar, y hoy en esta mañana como tema les quiero compartir el sacrificio del Cordero de Dios. Eso es lo que les quiero compartir a ustedes, hermanos. Y pues para eso leímos aquí en Hebreos 9:22 lo que dice la palabra otra vez. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si están anotando ahí, me gustaría que anotaran la palabra remisión. Significa perdón. En otras palabras, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Y eso es lo que Dios quiere que todo mundo entienda. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo. ¿Cómo nos dio a su Hijo? Nos lo dio en la cruz del Calvario, su único Hijo, Jesucristo el Señor. Ahí derramó su sangre por un pecador perdido como yo, como nosotros. Entonces, hemos estado leyendo la Biblia y hemos estado descubriendo cómo Dios demandaba el sacrificio del cordero, de la paloma, del cabrito, del becerro. Constantemente Dios decía que tenía
que traerle un animal perfecto. Cuando el pueblo se acercaba al templo, ustedes saben, hemos leído todo eso, pero acá en esta palabra Dios dice que todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Bueno, entonces yo solamente les quiero compartir 3 cosas basadas en este versículo. Y la primera cosa es purificación, porque dice que casi todo es purificado. ¿Y qué significa la palabra purificación? Pues significa sin mancha, sin pecado o santo. Eso es lo que significa. Entonces, Dios quiere que entendamos esto. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ha manchado la raza humana desde la creación de Adán y Eva hasta el día de hoy? ¿Qué fue lo que trajo esa mancha? ¿Qué fue lo que ese pecado? Pues sabemos la desobediencia a Dios. Y a causa de que ellos no fueron puros en el huerto del Edén, a causa de que ellos no obedecieron la voz de Dios como Dios les mandó, pues Dios los tuvo que echar de su presencia, y ya no podían caminar con Dios, ya no podían tener comunión con Dios, y de allí inició la caída de la humanidad. Y a causa del pecado entró la muerte, y entraron todas las enfermedades y los pleitos y los divorcios que hasta el día de hoy tenemos por el hombre no entender el mandamiento y la palabra del Señor. Entonces, en esta mañana, pues yo, hermanos, les comparto a ustedes para que nosotros comprendamos y entendamos lo que Dios dice a través de su palabra acerca de la purificación. Porque el hecho de que hoy en día yo digo que soy cristiano no me hace una palomita blanca delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes han caminado por la autopista o han caminado por alguna calle y empiezan a ver letreros que dice camino en construcción? ¿Alguien de ustedes ha visto eso? Sí, y le das despacio y pues con cuidado, ¿verdad? Bueno, cada uno de nosotros somos una obra en construcción. Dios está trabajando en mi vida y está trabajando en la vida de cada uno de ustedes. Así dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6. Dice: y Dios, el que ha comenzado la buena obra en mí, la terminará hasta el día de su venida. ¿Ok? Bueno, Dios demanda perfección, demanda santidad, demanda que no andemos en pecado. Pero a causa de nuestro padre Abraham, es imposible caminar en este mundo sin mancharnos. Jesucristo dijo que para que nosotros no nos mancháramos y no nos contamináramos, tendríamos que salir de este mundo. Pero dijo: Padre, guárdalos en tu palabra, santifícalos en tu palabra. Entonces, hoy en día nosotros, cada cristiano, cada hijo de Dios, tenemos que entender de que aunque no podemos vivir una vida pura, una vida perfecta, pero podemos purificarnos, podemos con la ayuda de Dios poco a poco irnos apartando de lo malo, del pecado. Porque aquí dice todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Bueno, ¿por qué Dios demanda tanta perfección? Porque Dios es santo. Dios no habita
donde está el pecado y no convive donde está el pecado, porque Dios es santo, Dios es apartado de todo lo malo. Porque ¿qué es lo que hace el pecado, hermanos? El pecado trae muerte, el pecado trae destrucción, pero lo más feo que hace el pecado es que nos aparta de Dios. Y eso es algo triste, que nos aparte de Dios. Dios nos está hablando de que hoy en día podemos irnos purificando, podemos ir creciendo, podemos ir siendo mejores. Les quiero invitar de qué manera Dios me pide que viva yo mi vida como cristiano para purificarme. Y les quiero invitar en Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Dios no me pide algo que yo no pueda hacer. Dios no me pide lo imposible. Lo imposible Él lo hizo en la cruz. Pero ahora Él quiere caminar conmigo. Y Él quiere que yo me purifique, que yo me aparte de lo que me separa de Dios, que es el pecado. Bueno, ahora Dios nos habla como familia, como hijos. Y miren qué nos dice en Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, les ruego, fíjense nada más qué palabras tan tiernas y hermosas. Les ruego, por favor, hermanos, por favor entiendan, es lo que está diciendo. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué más? Miren, santo. Santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Aquí no quiere decir sin pecado, no quiere decir eso. ¿Saben qué quiere decir? Santo quiere decir apartado de todo lo malo. Eso quiere decir. La palabra, el domingo pasado dijimos que santificación era que Dios nos había librado del poder del pecado y nos podemos apartar del pecado. Antes seguíamos al pecado porque era nuestro amo sin Cristo, pero hoy que Cristo es mi amo, yo sigo a Jesús y yo me aparto del pecado. Entonces aquí dice el Señor, dice: presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pongamos atención, hermanos, lo que significa la palabra racional. Es sinónimo de razón. Dios dice: hijo, quiero que entres en razón, quiero que entiendas. No puedes vivir practicando el pecado y caminar conmigo. Eso no es lógico. Aquí está diciendo el Señor: esto es lo que me agrada, lo que yo quiero que te apartes a hoy que eres mi hijo, te apartes y que dice que le agrades a Dios, porque ese es tu culto racional. En otras palabras, culto racional también quiere decir, ese es tu servicio verdadero. ¿Okay? Venimos, nos gozamos al venir a la iglesia, alabamos al Señor, le glorificamos, levantamos nuestras manos, y está bien, porque eso Dios demanda y Dios quiere que nos congreguemos. Pero Dios quiere que entendamos que este no es el culto verdadero que yo le doy a Dios. Mi culto verdadero es el que yo le doy las 24 horas del día, a donde quiera que voy y a donde quiera que estoy. Y ahí es cuando, si entendemos eso, pues empezamos a crecer en lo espiritual, empezamos a agradar a Dios más y más. ¿Cuántos de ustedes quisieran voluntariamente desagradar a Dios? Ninguno, nadie nos atrevemos. Hoy voy a desagradar a Dios, ¿verdad que no? Pero sin embargo, con nuestros hechos, inconscientemente le desagradamos y entristece el corazón de Dios. Por eso Dios quiere que entendamos el significado del sacrificio del Cordero de Dios, y para allá vamos. Entonces, versículo 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, ustedes han escuchado, ya te lavaron el cerebro, han escuchado eso, ¿verdad? No te dejes lavar el cerebro. Bueno, lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Si no tenemos cuidado, el mundo con sus filosofías y con todo lo que enseñan por las redes cibernéticas nos está lavando el cerebro. Todos los días tu cerebro, tu mente puede ser contaminada por un chisme, por una mala conversación. Con esto no estoy hablando de perfección, ¿estamos entendiendo? Estamos hablando de que Dios dice que podemos renovar nuestra mente. Alguien dijo, me parece que Martín Lutero dijo esto: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido ahí, ¿verdad? ¿Y de qué estaba hablando? De que no podemos evitar tener malos pensamientos, pero sí podemos evitar que se aniden ahí. Tenemos que echarlos fuera en el nombre de Jesús, porque no podemos decir, oh, yo nunca he tenido ningún pensamiento malo. Aquí dice la palabra del Señor, dice, renueva tu mente, transfórmala, renuévala. ¿Cuándo? Todos los días, todos los días. Hay muchas cosas que entran en nuestra mente por medio de la vista, por medio de mirar. Entonces, pues Dios nos llama a que sí se puede, sí nos podemos purificar cada día. Dios dice que nuestra purificación debe de ser como la plata y el oro. ¿Cuántas veces se calienta para purificar el oro y la plata? Aproximadamente como 7 veces en el fuego al rojo vivo. ¿Y cómo se purifica? ¿Qué hace el fuego? Pues quema todo lo malo y deja lo puro. Entonces, igual, hoy en día nosotros pues Dios nos ha dado su Espíritu Santo y hoy podemos purificarnos a través de la ayuda del Espíritu Santo que nos da. Entonces, eso nos dice el Señor. La segunda cosa que les quiero compartir de Hebreos 9:22 es de que ¿qué significa cuando dice según la ley? Porque así dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Pongamos atención, hermanos. ¿De qué ley habla? Ok, habla de la ley de Dios, de la ley divina de Dios. En otras palabras, Dios está diciendo, quiero que te purifiques porque esto es lo que demanda la ley, y si tú ignoras mi palabra, esto te va a venir. Ok. Según la ley, ¿cuál es la ley? Pues los 10 mandamientos. Ahora, ¿quién puede levantar la mano y decir, yo he cumplido con un mandamiento? Nadie. La palabra de Dios dice que todos hemos quebrantado su ley, todos. Pero sin embargo, Dios sigue diciendo que yo puedo obedecer la ley. Bueno, sin Cristo, por eso dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, sin Cristo yo nunca podía agradar a Dios. Sin Cristo yo nunca podría servir a Dios. Sin Cristo yo nunca hubiera podido ir al cielo y nunca hubiera tenido el perdón de pecados. Entonces, ¿qué demanda la ley? La ley demanda que si nosotros fallamos en un punto, tenemos que morir. Eso demanda la ley. La ley habla de la perfección de Dios. Y la ley demanda que, como dicen por ahí, ojo por ojo y diente por diente. La ley demanda que si tú pecas, tú tienes que morir. Eso. ¿Estamos entendiendo? Bueno, Romanos 6:23 dice así: porque el pago del pecado es la muerte.
ese era el pago de la ley por querer obedecerla. La ley no es pecado, pero la ley nos dice que somos pecadores sin esperanza. ¿Okay? El pago del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces estamos entendiendo cuando dice según la ley con sangre, porque la ley demanda muerte por pecado. Aquel que le falla a Dios, aquel que desobedece los mandamientos, dice la ley, tiene que morir. Bueno, las leyes de la tierra hacen lo mismo, ¿sí o no? Tú infringes la ley, la violas, tienes que pagar un precio. Hay algunos, ahorita en este momento, hay cientos de personas en el callejón de la muerte. ¿Sí saben cuál es el callejón de la muerte, verdad? Los que son condenados a muerte y los van a sentar en la silla eléctrica o les van a poner la inyección letal, ¿saben cómo se llama? ¿Qué? ¿Por qué? Porque violaron la ley. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. Entonces, miren, pongamos atención en esto. Qué bendición tan grande entender esto, de que antes nosotros pensábamos que estábamos bien y vivíamos una vida normal, pero no entendíamos nada de esto. Y si nosotros hubiéramos muerto sin entender que solamente la sangre preciosa de Cristo nos puede salvar, nos puede perdonar, nosotros nos hubiéramos ido al infierno, hermanos, sin ninguna esperanza y sin ninguna escapatoria. Pero hoy que Dios nos ha quitado la venda, que Dios nos ha perdonado, hoy Dios nos está llamando a prepararnos, nos está llamando a entender su palabra, porque nosotros somos la única esperanza para otra gente perdida con el mensaje que nosotros traemos, que es de Cristo Jesús. Es bonito estar aquí, pero Dios nos llama a servirle. Tenemos hijos, tenemos familia otra vez, y debemos de entender esto que Dios nos está hablando, que según la ley todo es purificado con sangre, sin derramamiento de sangre pues no hay remisión, no hay perdón. Ok. La tercera cosa que les quiero compartir pues es acerca de la sangre. ¿Por qué la sangre? Y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ok, entonces pongamos atención porque es Dios el que está hablando. Miren, ¿cuántos de nosotros hemos ofendido a alguien? Muchas veces. Y te arrepientes. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado? Que te perdone Dios, porque yo no. ¿Han escuchado eso? Ok, pongamos atención. Bueno, si yo ofendo a alguien y le pido perdón, y si él no me perdona, pues no pasa nada, yo sigo viviendo mi vida, ¿verdad? Tú también, si tú ofendes a alguien y le pides perdón y no te perdona, tú sigues viviendo, está bien, échale ganas, mejora tu vida y todo eso. Pero pongamos atención en algo. Si tú no vienes a Cristo, si tú no recibes a Cristo en tu corazón, has ofendido a Dios. Y aquí dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, si Dios no te perdona, allí sí estás en graves problemas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que Dios nos quiere dar a entender, hermanos. Porque hoy en día, pues la religión viene con las filosofías y las ideas humanas de que tú sabes, eres buena persona, pórtate bien, échale ganas, y muchos se enorgullecen de que son religiosos y que esta religión me enseñó mi padre y yo así voy a seguir, y pues nos critican, nos juzgan y todas esas cosas.
Bueno, aquí está diciendo el Señor. Esas personas son libres de hacer lo que quieran, de pensar lo que quieran, de decir lo que quieran. Pero la palabra de Dios no la podemos ignorar y no podemos violar su palabra porque hay consecuencias eternas. Dios es el que está diciendo: si no estás comprado con la sangre del Cordero, con el sacrificio de Cristo, no tendrás perdón. No es un tal vez, hermano, es un decreto del rey. Y cuando un rey daba un decreto, no había nadie que lo pudiera anular, jamás. Y quien está diciendo aquí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, hermanos, hay unos ejemplos en la Biblia de personas que le fallaron a Dios. Y tenemos a Adán. Adán le falló a Dios y pecó contra Dios. Y pues Dios lo echó del jardín, ¿ustedes se acuerdan? Y dice la palabra de Dios que cuando Dios vino a buscar a Adán, que los encontró cubiertos con ramas de higuera, ¿verdad? Y que Dios tuvo que sacrificar unos animales para cubrir la vergüenza de ellos, porque las higueras no podían, cubrían sus partes privadas, pero no podían cubrir el pecado que ellos habían cometido de haberle fallado a Dios. Entonces, desde muy temprano, desde la creación del mundo, Dios nos empezó a demostrar cuál era el sacrificio que Él quería para la restauración de la humanidad caída. ¿Qué? Y desde hace aproximadamente 6,000 años, después de que Dios, Padre Dios, sacrificó unos animales, ¿alguien de ustedes se ha puesto a pensar cómo Dios le haría para quitarle la piel a los animales? ¿Se acuerdan? ¿Alguien de ustedes? Porque han leído eso, ¿verdad? Dice, y Dios los cubrió con pieles de animales. ¿Cómo le haría el Señor? ¿Usaría algún cuchillo? ¿O qué haría? Dios, fíjense, Dios, el creador del universo, el todopoderoso, va y busca unos animalitos y les quita la piel para cubrir al pecador. Y ese animalito tuvo que derramar su sangre santa y perfecta, un animalito, para cubrir al pecador. Y desde entonces Dios está diciendo, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no nos podemos acercar a Dios, no nos podemos ir al cielo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo a Nicodemo? Si quieres mirar el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Pues nacer de nuevo por medio del perdón de pecados, que es a través de la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, Adán y Eva fueron restaurados otra vez para tener comunión con Dios por medio del sacrificio que Dios hizo. Y Adán y Eva le enseñaron a sus hijos que cuando vinieran adelante de la presencia de Dios, trajeran también un sacrificio. Y empezó la rebeldía otra vez, porque Caín trajo frutas y Abel trajo un cordero. Y el cordero que trajo Abel lo sacrificó delante de Dios y derramó la sangre de ese cordero, y Dios lo aceptó, y Dios restauró y cubrió los pecados de Abel por ese año, porque se cubrían por un año. Hoy tenemos el perdón de pecados por toda la eternidad por medio del Cordero Santo de Dios. Caín trajo una ofrenda que no le agradó a Dios, porque aquí dice, hermanos, otra vez, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Caín pensaba impresionar a Dios con las mejores frutas que él había sembrado, porque era un agricultor. Pero Dios no lo puedes impresionar con tus habilidades y a tu manera. Debe de ser a la manera de Dios. Porque Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto. Y Dios tiene una ley perfecta
y esa ley demanda muerte por desobedecer. Y la humanidad fue cayendo poco a poco y apartándose de Dios, y hoy en día pues hay mucha gente que tristemente ha muerto sin Cristo, pero Dios no quiere que la gente se siga muriendo sin Cristo. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno y se pierda. Dios todavía nos está diciendo de qué manera podemos agradar a Dios, podemos aprovechar a Dios y podemos estar bien con Dios. Y aquí nos dice en su palabra: entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Juan 1:9. El Evangelio de Juan 1:9. Dice así la palabra: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos entendiendo? Dice Juan: este es el Cordero de Dios, el único que podrá quitar el pecado del mundo, que nos podrá dar la vida eterna, que nos podrá perdonar para siempre, para nunca más volver a hacer un sacrificio por mis pecados. ¿Estamos entendiendo? Juan, sí, 1:29, perdón. ¿Les dije 1:9? Sí. Ok, qué bueno, 1:29. Ajá. Entonces, ahí está. Juan presenta al Cordero de Dios. ¿Y cómo iba a quitar el pecado del mundo el Cordero de Dios? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 10. ¿Cómo el Cordero iba a quitar el pecado del mundo? Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. El Cordero está hablando, que se llama Jesús, y dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ok, hermanos, ¿saben qué estaba diciendo Jesús? La palabra de Dios dice: el pago del pecado es muerte. Pero Jesús nunca había cometido ningún pecado. Por lo tanto, Jesús, si Él quería, Él nunca tenía que morir. ¿Estamos entendiendo? Jesús está diciendo aquí: nadie me quita la vida. O sea, nadie tiene el poder para matarme, ni el pecado, ni nadie. Porque Él era el Hijo de Dios, Él era el Cordero Santo. Pero dice: pero yo pongo mi vida. ¿Y por qué puso su vida? Por nosotros. Por nosotros Él puso su vida. Miren, ¿saben para qué nacimos nosotros, hermanos? Nacimos para morir. Tristemente, para eso nacimos, para morir a causa del pecado. Pero Jesús no nació para morir porque era el Hijo de Dios. Él murió por amor a nosotros. Él murió porque Él tenía que derramar su sangre, porque Dios había dicho: sin el derramamiento de sangre no hay pecado. Y no era cualquier sangre tampoco. Por eso tenía que ser su Hijo precioso. Pero Dios, que es tan maravilloso y tan bueno y tan lleno de misericordia, miremos el plan que Él tenía en Primera de Pedro, lo que dice la palabra del Señor. En Primera de Pedro capítulo 1. Otra vez vamos a ver aquí lo que dice de lo que estamos hablando. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 16, dice así:
Porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Pero ¿cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos ser purificados y siendo pecadores, siendo malvados? ¿Cómo? Dios está diciendo, yo quiero que tú seas santo porque yo soy santo. Ok. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Estamos entendiendo? Nos está hablando como cristianos. Dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fíjense nada más, ¿qué padres? La línea se va hasta Adán y Eva. Vuestra vana manera de vivir, nuestra naturaleza pecadora, nuestro pecado original es lo único que heredamos de nuestros padres, y ese pecado nos apartaba de Dios. Por eso es que Dios quiere que entendamos esto. Al niño chiquito no le tienes que enseñar a enojarse, no le tienes que enseñar a robar, no le tienes que enseñar a ser grosero. Al niño chiquito le tienes que enseñar a portarse bien. ¿Por qué? Porque hereda toda esa maldad del pecado. Pero aquí dice el Señor, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa. ¿Se acuerdan que dice? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué sangre? No cualquier sangre. Antes de Cristo, sí, era la sangre de los toros, de los cabritos, de los borregos, de palomas. Pero eso se acabó, hermanos. Hoy hay una sangre preciosa. ¿Qué dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjense nada más. ¿Por qué dice manifestado en los postreros tiempos? ¿Saben qué está diciendo? Antes de Cristo, los que creían en Dios no tuvieron la bendición que nosotros tenemos hoy en día. Hoy somos tan especiales que Dios nos ha manifestado al Hijo, al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento solamente lo mirábamos como el ángel de Jehová, era todo. Pero hoy lo miramos como el Emmanuel, como el Cristo, como el Jesús, como el Cordero, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hoy nos lo ha manifestado a nosotros. ¿Acaso nosotros somos mejores que ellos? Nosotros obedecemos a Dios todos los días, le alabamos, le glorificamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por amor a nosotros. Fíjense nada más. ¿Saben? Es por amor que te levantas todos los días, por el amor de Dios. Es por el amor de Dios que te puedes mover. Es por el amor de Dios que tienes todo lo que tienes. Y amor, pues es por su gracia. Pero ahora dice el Señor que debemos de entender esto. Y como les digo una vez más, el meternos con Dios es cosa seria y no podemos jugar con Él, porque Dios lo que decretó está escrito y es mejor. Miren lo que dice Isaías y ahí terminamos. Quiero compartir dos versículos. Isaías 1:18. Es mejor que nos humillemos. Es mejor que hagamos caso a Dios, porque no vamos a poder en contra de Él. Es mejor que hagamos caso, y aquí hay una invitación hermosísima de parte de Dios. Isaías 1:18, así dice el Señor, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Alguien se acuerda cuando su mamá le dijo: a ver para acá, vamos a arreglar, vamos a hacer cuentas, vamos a arreglar las cuentas? ¿Se acuerdan? ¿O se acuerdan cuando decía mamá? Yo me acuerdo cuando mi mamá decía: me la vas a pagar, más o menos. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Y qué quería decir me la vas a pagar? Voy a hacer cuentas contigo. ¿De qué? Pues de tu desobediencia, porque ¿qué tenías? No tenías ni un 5. Me la vas a pagar. Bueno, Dios dice, yo no quiero que me la pagues porque me la vas a pagar. Dice Dios, quiero que vengas y nos pongamos a cuentas.
Yo me acuerdo también cuando mi mamá o mi papá decía, ve, y si me dices la verdad no te voy a pegar, y yo ya no quería porque miraba agarrarte la mano, ¿verdad? A ver, dime qué pasó, y si me dices la verdad no te voy a pegar. Bueno, Dios aquí dice, venir luego dice Jehová y estemos a cuentas. Dios sabe que le hemos fallado todos. ¿Qué dice? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Miren el 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumido espada, porque la boca de Jehová, ¿qué dice? Lo ha dicho. Ahí está. Dios dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres el bien? Ven, ponte a cuenta conmigo. Ven, acepta lo que te digo. Pero si quieres seguir siendo rebelde, vete, te espera la espada. ¿Quién quiere decir te espera la espada? Destrucción. Te espera lo malo, porque cuando Dios quita la mano poderosa de una nación, miramos cómo sufre, de un hogar, de una familia. Estamos entendiendo por qué la importancia de entender que sin derramamiento de sangre no hay perdón, porque Dios es santo. Otra invitación más y ahí terminamos en 1 de Juan 1:9. Así dice el Señor: si confesamos vuestros pecados, Él te va a agarrar a leñazos. Así lo hacían nuestros padres, ¿eh? No, miren, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos viendo lo maravilloso que es nuestro amoroso Dios. Dios dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué eres tan rebelde? Dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y se vuelva a mí, dice Jehová. Eso es todo. Entonces, hermanos, dice la palabra, que se penetre esto en nuestro corazón y en nuestros oídos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Nosotros estamos aquí y ojalá que todos entendamos y nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, qué bueno. Pero hay todavía gente batallando con la religión. Hay todavía gente tratando de, haciendo promesas, mandas y tratando de haciendo pactos con Dios para que Dios les dé ciertas cosas y todo eso. No, a Dios no lo puedes comprar con nada. Dios dice que lo único que quiere es obediencia. Dice que los sacrificios que quiere de nosotros deben de ser mejores que los sacrificios de los fariseos, y lo que quiere es obediencia y que le amemos. Y la obediencia y el amor empieza hacia Dios cuando entendemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Dios nunca podrá aceptar a nadie en su presencia sin el derramamiento de sangre. ¿Y a quién tengo que matar? No, alguien ya murió. Ya no tienes que matar chivos, borregos, ya no tienes que matar nada. Alguien ya murió. El Cordero Santo, el Dios Todopoderoso, a su Hijo dejó que muriera en la cruz por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ok, hermanos, pues si se pueden poner de pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y orar que esta palabra pues nos edifique, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo. Ustedes saben, la religión tradicional celebran que la Pascua y todas esas cosas, ¿verdad? Y hacen muchos ritos, muchas cosas. La palabra de Dios dice que nuestra Pascua ya fue crucificada en Cristo. Pero siempre es bonito recordar el sacrificio de Cristo, todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nuestras vidas. ¿Puedes traer a los niños? Amén.
Y